Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones. Era d'Assegurances patrocina Sapiens. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Hoy una persona ha desvelado y ha sido copartícipe de un misterio, La persona que ha dicho, y desde el País Vasco, hay algo que no me cuadra en esto. Pues sí, Belén, tenías toda la razón. Y bueno, hoy vamos a entrar en materia. Tenemos a Xavi Cerro, que lo saludamos rápidamente. Xavi, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, chicos, aquí, a distancia. Chicos y chicas, ¿no? Chicos, es que no sé cómo decir la arroba. O sea, ahora como hay que ser, obviamente, ser inclusivo con todo, me dices arroba ese, ¿cómo lo pronuncias? Bueno, si lo escribes aún es más fácil, ¿no? Utilizas la arroba y sirve para los dos. En fin, bueno. Xavi, vamos a hablar de cosas que están pasando. No sé si empezar por el tema de las criptomonedas, que ha pegado una castaña, en el buen sentido de la palabra, por su, podríamos decir, bueno, caída en valorización. De hecho, el mercado de las criptomonedas ha perdido unos 130.000 millones de dólares en las últimas 24 horas por el desplome de Bitcoin y el Ether, ¿no? Pero hay algo que me gustaría que analizaras. La situación geopolítica que se está moviendo entre la frontera de Ucrania y la frontera rusa. Xavi, desde tu óptica, ¿qué está pasando ahí? Voy a salirme de mi zona de confort, Yo con las tecnologías y con la sociopolítica soy uno más, que no me considero demasiado autorizado en el tema. A ver, yo en mi visión sí me gusta mucho seguir las noticias de actualidad a nivel internacional y demás, pues es obviamente un poco la consecuencia de que la Guerra Fría acabó, de que se está recrudeciendo. Todos los mismos medios dicen que pues con la salida de Trump y la llegada de Biden, pues digamos que los conflictos o los desacuerdos o desentendidos con Rusia no han hecho más que crecer de forma exponencial tras la llegada del nuevo presidente y esas políticas, digamos, más tradicionales, más conservadoras, ¿no? De América primero y esas cosas, ¿no? Bueno, esto, si me permites, Xavi, esto ya se comentó aquí, que durante la era Trump, a pesar de todo lo que se podía decir del presidente o expresidente en este momento de Estados Unidos, oye, durante Trump no se abrió ninguna guerra. Parecía o uno que se le tenía miedo, o dos que era un gran negociador. Bueno, pues al igual es que no estaba por la labor de pegarse con nadie. No hay que investigar demasiado para ver en cuántos conflictos está de forma directa o indirecta relacionado a los Estados Unidos a nivel global y mundial. Están prácticamente en todos los saraos. Es decir, allí donde hay hostias están ellos, ¿no? Forma parte de su política, bueno o malo, no voy a entrar a juzgarlo. Lo que sí que es cierto es de que vamos a hablar de Ucrania. Ucrania, cuando se desintegra lo que era la antigua URSS, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchas de las repúblicas occidentales, Bielorrusia, Ucrania, ¿vale? Se separan y se extienden, digamos que no, consideran que su futuro pase por formar parte de la Federación Rusa. La antigua URSS era un conglomerado de muchísimas repúblicas, no era un país como tal unificado, es decir, eran muchas repúblicas. Muchas de estas deciden, pues obviamente, escindirse. Con toda escisión, sobre todo como pasó con la desintegración de la URSS, pues existen muchas cuentas pendientes, muchos asuntos que no se pudieron tratar de forma adecuada. Ucrania, aparte de tener, digamos, una gran cantidad de infraestructuras militares de la antigua URSS, silos de misiles, fuerzas navales, ¿eso de quién era entonces? ¿De la URSS? ¿De Ucrania? ¿Quién se lo quedaba? El caso es que eso lo quedaron los ucranianos. Hubo un escándalo muy grande porque todos los militares, digamos, que había en Ucrania vendieron a bajo precio y desmantelaron todos los misiles y todo el armamento que había quedado de la URSS en su república.
Bueno, es decir, la lista de agravios de Ucrania y Rusia podría no tener fin, ¿no? Decir, nos desintegramos, pero tú te aprovechaste de mí o no. Bueno. Luego tenemos el asunto de Crimea, ¿vale? La península de Crimea, que era un kanato anteriormente, jamás fue de Ucrania. Jamás fue de Ucrania. Aquel señor, aquel presidente soviético que tenía la mancha en la cara tan famosísimo, Gorbachov, como era ucraniano, digamos que cedió la administración administrativa de la península de Crimea a Ucrania. Entonces aquí entramos un poco en la dinámica como todas estas personas, y yo como catalán mismo os lo puedo decir, ¿no?, que se quedan en un momento de la historia que les convenga más o menos para reclamar la soberanía o la independencia o digamos, ciertos derechos sobre ciertas tierras, ¿no? Entonces, claro, pues si jugamos a esto, pues unos dirán que Crimea era de Ucrania, otros dirán que no, que anteriormente era de Rusia, y si nos vamos yendo hacia atrás y cada uno se retira donde quiere, aquella tierra será del que a nosotros nos convenga. Lo que sí que es cierto es de que Rusia, digamos, recupera de una forma, digamos, un poco expeditiva, Crimea. Luego tenemos la crisis del gas. ¿Qué pasa con el gasoducto que pasaba por Ucrania? Supuestamente Ucrania le debía muchos miles de millones de dólares a Rusia porque no pagaba el gas, además tenía un bajo precio de la energía precisamente para que no se aliase. Todas estas cosas son las que hemos visto en la prensa. Y ahora me voy a mi análisis. La OTAN. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización militar, que no es una ONG, es militar, que se creó con el objetivo de, digamos, ser un muro de contención contra el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia englobaba a todo el bloque comunista en la Guerra Fría y ahí estaban incluidos todos los países de la órbita soviética. Lo primero que nos tendríamos que cuestionar es si la OTAN tiene sentido de existencia, cuando la URSS ya se ha desintegrado, cuando Rusia, a diferencia de Estados Unidos, no tiene bases militares fuera de sus fronteras y cuando su ejército no está implicado en guerras fuera de sus fronteras. Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer, más que nada porque España forma parte de la OTAN, igual que muchos del resto de países europeos. De acuerdo. Independientemente de esto, yo os hago la siguiente pregunta, ¿vale? Si Rusia llegara a un pacto con México, voy a ser más malo, con Cuba, para poner allí misiles o aviones, ¿qué pasaría? Si es que ya ha pasado. Ay, Xavi, lo que estás contando, pero si es que ya ha pasado la crisis de los misiles de Cuba. Estuvimos al borde de una guerra porque los estadounidenses no toleraban bajo ninguna circunstancia que los rusos les pusieran aviones, tanques o misiles, en este caso, tan cerca de sus fronteras. Y ahora los norteamericanos pretenden que Ucrania forma parte de la OTAN, no de la Unión Europea, no, de la OTAN, y la consecuencia directa sería que los tanques, aviones y misiles norteamericanos estarían en la frontera rusa. Pero el loco es el ruso. No sé, yo me quedo con este análisis, es decir, si en su día los americanos amenazaron con una guerra mundial porque no toleraban que ni siquiera la frontera, estaban en Cuba, los rusos pusieran armamento tan cerca de sus fronteras, ¿qué pensaban los americanos que iba a pasar intentando ponerle tú en su frontera lo mismo? Así que mi opinión, como la podéis ver claramente, aquí el que provoca no es Putin, es la OTAN, de la que formamos parte. Habría que mirárselo un poquito más lo que estamos haciendo. Y una pregunta que es la que se hacen, pues muchas personas, ¿no? Incluso analistas del campo geopolítico. ¿Por qué hay tanta publicidad de la participación de España en este despliegue? Fragatas, soldados, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le da tanta publicidad? Si se puede hacer igual y de forma como muchas otras ocasiones se ha mantenido en absoluto discreción / secreto. ¿Por qué se le da tanto bombo y platillo? ¿Qué hay aquí? Bueno, muy sencillo, porque cuando tú le has de rendir pleitesía al rey y te llaman y que tú aportes 3 soldados a su ejército de 3.000, interesa que, oye, jefe, que te he hecho caso, que te he hecho caso. Y entonces, por ejemplo, y esto sale en el rotativo El Confidencial de hoy, en un titular, dice: Washington deja a Sánchez, el presidente del gobierno español, fuera de la War Room, de la sala de la habitación de guerra, pese al esfuerzo militar de España. ¿Qué opinas? Porque somos
unos desgraciados, porque somos, digo, porque soy español, obviamente, porque España no pinta nada en estos grandes movimientos. Entonces, claro, ya lo vimos cuando el señor Sánchez tuvo que interceptar básicamente al Biden y decir, hola, hola, ¿sabes quién soy? Y el otro dijo, quitarme este pobre en medio, ¿no? Y se hizo ahí su selfie de 0,2 segundos, porque España no cuenta en todo esto, ¿me entiendes? Entonces, claro, un país como España, pequeñito, sin repercusión, sin realmente una aportación real a la política internacional, pues lo que quiere es de marcarse el numerito de aquí estoy. Pero bueno, los Estados Unidos, cada uno lo dejan en su sitio. Si tú perteneces a la OTAN, porque es que no te queda más remedio, vas a hacer lo que yo te mande, mandarás cosas porque tampoco tienes opción, porque para eso también te hacemos precio y te vendemos cosas, y punto pelota. Entonces, claro, la participación de España es simbólica como un lacayo más de lo que es la OTAN. Pero la OTAN, vuelvo a decirlo, es una organización para protegernos, y pregunto yo ahora, ¿de quién? ¿De quién? ¿Me entiendes? O sea, vuelvo a decirlo, Rusia no está metida en follones por todo el planeta como Estados Unidos, no tiene bases militares fuera de sus fronteras, y sí, tiene un problema con una ex república suya, que era de la antigua URSS. Entonces, ¿hasta qué punto se podría incluso considerar un asunto casi interno? Porque hay una cuestión. Desde Ucrania sí que hay voces de ucranianos que están explicando, ¿no?, un poco cómo está yendo todo esto, lo que han vivido en los últimos tiempos, pero desde el establishment político hay un extraño silencio, ¿no? O sea, parece que aquí los únicos que hablan son Biden y sus socios, y precisamente se han desplegado, Estados Unidos ha puesto en alerta máxima, ojo, repito, en alerta máxima a 8.500 soldados por la escalada de tensión. Pero Ucrania, como gobierno, tiene un extraño silencio, Xavi. Ucrania intenta jugar para salir lo mejor parada posible. Es decir, Ucrania tiene muy clara de que nadie no va a venir realmente, ni la Unión Europea ni nadie a salvarlos el culo, ni los va a alimentar. Y su socio por naturaleza, por frontera, por ubicación, es Rusia. Sabemos que estamos viviendo los precios más caros del gas y de la energía en los últimos meses. La economía está toda muy, muy, muy entrelazada. Tú puedes no venderle, como ya ha amenazado el gobierno norteamericano, puedes no venderle tecnología a Rusia, no exportarle, ponerle aranceles. Nada de eso sale gratis. Es decir, no os penséis que esto es como te tiro una piedra, tú sangras y yo me quedo tan ancho, no. Como al ruso le dé por cerrarle el gas a Europa, como al Putin le dé por cerrar el gas, y ojo, la diferencia que tiene Rusia, que sí que veo factible estos movimientos respecto al, digamos, a un sistema más capitalista como el norteamericano, es que el sistema norteamericano está rendido al beneficio, al capital, a los accionistas. Putin tiene esa especie de como emperador ruso que realmente puede hacer un poco lo que le da la gana con las compañías rusas, un poquito como pasa en China, que si no haces lo que el gobierno te dice, puedes ser un traidor a la patria y puedes pasarlo muy mal. Si el Putin ordenase un cierre de un mes del gas ruso a Europa, le íbamos a pasar mal, no. Lo siguiente, ¿veis el precio de la electricidad? Multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4. A ver a quién le duele más. A ver a quién le duele más. A ver quién aguanta en Alemania, en Francia, en España, a los votantes, pagando la electricidad 800 o 900 euros el megavatio. Y luego le explicas que es porque el ruso quiere entrar en Ucrania. ¿Sabéis la respuesta, no, del ciudadano? Oye, me importa un carajo lo que quiere hacer el ruso en Ucrania, pero yo no puedo pagar la luz 800 euros al megavatio. Por eso hay que andar con mucho cuidado con estas escaladas militares y lo que nos dicen y lo que nos cuentan, porque nunca nos van a contar las consecuencias. Y si bien un conflicto militar es lo que ahora nos venden en los medios como que es posible, y hoy, oye, no nos gustaría entrar en guerra ni que hubiera muertos, no. La consecuencia, haya o no haya disparos o tanques, luego es la ruptura de relaciones comerciales. Tú no estás en guerra o enfrentado con un gobierno o un país y sigues comerciando con él. Y si Europa rompe relaciones comerciales con Rusia, tenemos un problema. Tenemos un problema que lo vivirá Europa, no Estados Unidos, Europa. Pero no os preocupéis, porque los yanquis nos podrán vender su gas más caro que el ruso, y así vas a hacer negocio.
¿Me entendéis? Es decir, que para el americano es una situación win-win el hecho de que Europa no se entienda con Rusia. Para los europeos no lo veo tan claro. Y ha llegado el momento, y yo, es una cosa que me preguntan yo hace tiempo, de que toda Europa se tendría que separar de la OTAN y mirar por sus propios intereses. Y mirar por los intereses de Europa. Ya no existen los nazis. No necesitamos a los americanos para que nos salven del nazismo. Bueno, pero no sé, en un hipotético ataque o invasión, y no estamos hablando de Rusia, puede venir por otros lados, desde movimientos de otro tipo, o incluso puede en cualquier momento, y esto lo decía el coronel Baños, haber un conflicto y en qué momento se gira el rumbo del timón por la puerta de atrás y tienes una hipotética invasión de Europa desde el sur. No sé, planteo un escenario hipotético, ¿eh? Francamente, no lo veo. Yo pienso que el hecho de que Rusia acumule tropas y no haya invadido ya, para que, o sea, si realmente quisiera invadir, ¿qué se va a esperar? ¿A que Europa mande refuerzos? Militarmente es absurdo, ¿no? Esto es una posición de fuerza. No sé. Porque, Xavi, hay una cosa clara. Hoy día con los sistemas de satélites, de rastreo, de monitorización, de espionaje, de contraespionaje, prácticamente a nivel táctico militar, nosotros no somos militares, pero a nivel táctico, y hemos leído mucho de muchas acciones bélicas en la historia, que han habido movimientos intrépidos incluso, y no vamos a hablar del desfiladero de las Termópilas, pero lo que sí es extraño es que hagas visible unos movimientos de prácticas o de ejercicios o de disposición militar y por parte de los rusos, sabiendo que te van a ver. Y después las imágenes que vemos por televisión son un tanto extrañas, porque son imágenes de prácticas de soldados rusos haciendo ejercicios, que esto es lo que hace cualquier cuartel militar. ¿Qué hay aquí detrás? Todos los militares entrenan constantemente. Entonces, el hecho de que yo te haga una parada militar, mirad, lo que está pasando es que Rusia le está haciendo una parada militar a Europa, ¿vale? Y acaba de demostrar con qué velocidad y capacidad puede desplazar a una zona de conflicto una cantidad ingente de armamento y tropas, y qué tipo de armamento y tropas tienen. Entonces, y ahora comparo, ¿no? Un poco para que os hagáis idea, ¿no? España ha mandado, creo que son 4 cazas, no sé cuántos soldados y 2 fragatas. Vosotros os queréis realmente, y si veis los números de lo que dice la prensa, que se ha desplazado a la frontera ucraniana y es parte del ejército ruso, ¿qué podemos con ese ejército? No podemos con él. No podemos con él. El ruso te lo está diciendo. ¿De verdad te quieres pegar conmigo? ¿De verdad te quieres pegar conmigo? La última contraofensiva que hicieron los rusos llegaron a Berlín. Os lo recuerdo. ¿Vale? No han cambiado tanto las cosas a nivel de potencia militar. Sí que es cierto que Estados Unidos sigue siendo el país que más invierte en fuerza militar, pero para librar guerras en la tierra de otros. ¿Estarán los búlgaros, los húngaros, los polacos otra vez dispuestos a arriesgarse a que la guerra se libre en sus territorios? ¿O atacaremos nosotros primero a Rusia? Esto es una provocación, esto es a ver como una muestra de fuerza. ¿Por qué no se ha cruzado la frontera de Ucrania las tropas rusas? Yo lo tengo muy claro, porque hasta que no hayan fuerzas norteamericanas en la frontera con Ucrania, de Ucrania con Rusia, los rusos no tienen ningún motivo para entrar. No lo han tenido hasta ahora y nada ha cambiado. Sí, ha cambiado una cosa, que tú quieres poner bases de la OTAN en Ucrania, que es lo único que el ruso está en contra, sobre todo. Si tú fueras un tío que buscas la paz y sabes que ese no lo soporta, como a ti te pasó con la crisis de los misiles de Cuba, ¿para qué vacilarías? ¿Para qué vacilarías? ¿Ucrania qué necesita para salir de la órbita soviética? ¿Necesita tanques y aviones americanos en sus bases o que Europa la acepte y le ayude económicamente? Ucrania necesita ayuda social, deshacerse del modelo comunista que llega arrastrando, volver a ser próspera, que su gente tenga una verdadera democracia, ayudarles económica y socialmente, pero no necesitan realmente que haya una base norteamericana a 2 kilómetros de la frontera rusa. Eso es lo que menos necesita. Entonces, daros cuenta que el conflicto aquí viene única y exclusivamente dado
por el momento de que se habla de la inclusión de Ucrania en la OTAN, no en la UE, en la OTAN. Y es normal que el ruso reaccione. Pues que se tiene que quedar parado hasta que están las bases norteamericanas en Moscú. No fastidia. Estados Unidos ya ha demostrado su intolerancia a las fuerzas supuestamente enemigas cerca de sus fronteras. Entonces, quien está provocando, vuelvo a decirlo, es Occidente y por ende todos sus aliados. Nosotros estamos provocando a los rusos. Porque ¿qué necesidad tenemos de ponerle más si lo que buscamos es la paz? Desde luego, cualquier guerra siempre empieza con una provocación. Después, detrás, hay que saber con qué intención, ¿no?, se ha hecho esta provocación, pero lo que hay algo que se ha hablado poco. Xavi, me gustaría que también hicieras el análisis. ¿Y si todo esto viene dado por otras circunstancias que hemos visto y estamos viendo y viviendo de esta innombrable pandemia? ¿Y si resulta que hay en la frontera rusa una innombrable e incontrolada, podríamos decirlo, red de laboratorios biológicos en el perímetro de la frontera rusa? Y realmente esto es lo que preocupa, viendo lo que se ha visto, y viene por otro lado. Esto es lo que declaró el vicepresidente del Comité de Investigación ruso, Alexander Flodorov, ¿no?, que dice, oiga, es que aquí en nuestra frontera hay casi como una línea Maginot de laboratorios biológicos. Bueno, yo creo que eso es una justificación absurda. Es decir, los laboratorios biológicos se ponen en zonas de alta seguridad. No los pones donde el enemigo te pueda espiar fácilmente. Es decir, permíteme, o los pones lejos de las capitales. Correcto, pero es decir, cualquier instalación de desarrollo militar, y me remonto mismamente, por ejemplo, a la investigación de la primera bomba nuclear, allí me parece que era en Nuevo México, están en el culo del mundo, donde es súper fácil controlar quién va, quién viene, quién entra, quién lo ve, quién no lo ve, o están en instalaciones subterráneas súper secretas. Es decir, el suponer que he puesto laboratorios para en un momento dado volarlos y contaminarte. A ver, Chernóbil ya nos enseñó que los vientos son impredecibles, y Chernóbil a quien más afectó fue a toda Europa, que no a Rusia, porque los vientos, todo el polvo radiactivo se arrastró prácticamente hasta España. Entonces, no es una forma de guerra real, porque no controlas los vientos. La dispersión de un agente químico es mucho más fácil hacerla mediante un misil, un avión o los chemtrails o lo que sea, que no tener los laboratorios en la frontera. Es decir, que eso para mí es una verdadera burrada. O sea, son amenazas y vanas, vacías, como diciendo tú eres la expresión, un cabroncete, y el otro, y tú más, y ya ven quién ha sido más malo, ¿no? Aquí de lo que se trata, la cuestión pura y dura, es el hecho de dónde están las armas. Es decir, el escudo antimisiles, que nosotros hemos oído hablar muchísimo de él, los sistemas antimisiles necesitan de un tiempo de detección. ¿Por qué la crisis de los misiles de Cuba? Nos remontamos a la historia nos enseña mucho. En aquella época, un misil lanzado desde la isla de Cuba a Estados Unidos, no existía ningún medio, ni siquiera para detectarlo al misil, hasta que una vez hubiese impactado. Eso creaba una situación de indefensión en los Estados Unidos. Ahora mismo, con la investigación de los misiles hipersónicos y otro tipo de armamentos, tener tropas, enemigas en la frontera es una provocación. Y la cuestión es de que y yo siempre lo miro desde el punto de vista más infantil. ¿Quién ha ido a la puerta de quién? ¿Los rusos se han movido a la puerta de la OTAN o la OTAN se está moviendo a las puertas de los rusos? Entonces es normal que el ruso reaccione. A mí lo que me preocupa es qué pretende la administración Biden con esta provocación. Si realmente su economía, que está tan jodida ya porque ya no recibe, la expresión, todos esas compensaciones por la Segunda Guerra Mundial y todas esas cositas que se le han acabado y que ahora no tienen ningún conflicto así grande en marcha, ha decidido que para no perder esa posición predominante en el mundo, hay que recordar que los BRICS, Rusia, China, le están robando esa posición de predominio económico a Estados Unidos, que Estados Unidos cada vez está perdiendo más esa ventaja de ser el líder mundial económicamente, ha decidido que lo que más le conviene es una guerra en Europa y que implique al ser posible a uno de esos que está ayudando a China a quitarle el puesto y presentarse como siempre como el salvador y el baluarte de la libertad y de los derechos y del estilo de vida occidental en el mundo. Bueno,
el léxico va un poco suelto, ¿eh? El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque curiosamente, y esto da que reflexionar, que trates a los compañeros de la prensa, a los periodistas, a los reporteros, como lo ha hecho, y resulta, y te explico, Joe Biden ha sido captado fuera de micrófono, ha hecho una rueda de prensa en la cual pues iba a hablar sobre un tema. Y después los periodistas, aprovechando, pues le han preguntado sobre otras cosas a nivel de, bueno, la situación en Ucrania, que no ha querido hablar. Le han preguntado por la inflación, ojo, que tampoco ha querido hablar. Y resulta que estas cosas que pasan, ¿no? Que se quedan los micros abiertos. Y se ha quedado el micro abierto, y cuando el periodista de la cadena norteamericana Fox News le preguntaba, bueno, oiga, pero la inflación, ¿cómo está? Y esto, al terminar la rueda de prensa, el micro estaba abierto y curiosamente, y voy a cambiar la palabra P, amigos y amigas, por la F, cambiamos la P por la F, y al micrófono abierto se le ha captado, se le ha oído decir a todopoderoso presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decir, estúpido hijo de futa. Futa, he dicho, pero ya... No, caray, yo creo que no debes tratar a la gente así, porque te han preguntado por la inflación de tu país, que afecta a tus ciudadanos, a muchos de ellos que te han votado, ¿no? Bueno, esa es la política del despiste. Es decir, a ver, cuando tú los problemas internos son más graves, pues te buscas un conflicto fuera y un enemigo fuera que supuestamente amenace la libertad. No sé en qué momento amenaza la libertad de los estadounidenses el hecho de que Rusia recupere o no Ucrania o cualquier cosa similar, ¿no? Pero bueno, el caso es que volvemos otra vez a lo de siempre, la historia, ¿no? La historia nos enseña que los estadounidenses son muy propensos a meterse en jardines o en situaciones que parece que ni les van ni les vienen, pero bueno, ahí están. ¿Qué pasó en Corea? En Corea lo mismo, para frenar supuestamente el avance del comunismo, han dejado de herencia esa zona desmilitarizada y esa tensión permanente entre las dos Coreas. Vietnam, podemos ir remontándonos, es decir, ellos desde la Segunda Guerra Mundial han tenido que darle ocupación a su ejército. Entonces se han buscado a enemigos, reales o no, Irak, ¿vale? Para, digamos, mantener ese músculo en movimiento. Ahora tienen el ejército parado, necesitan moverse contra alguien. Entonces, claro, ¿contra quién nos vamos ahora? Y entonces a mí lo que me preocupa es que Rusia no es precisamente un desgraciado. Y no por su ejército, sino por el daño económico que puede hacer a Europa. Esto puede ser una crisis. Bueno, de hecho, y me comentaba un constructor, dice, estoy desesperado, y esto hace nada, se está encareciendo el precio del material para la construcción de tal manera, por un lado, que no le llega lo que pide a nivel de suministro, y dos, que cada vez que le llega más caro, con lo cual repercute sobre la construcción. Y aquí estamos viendo que esto puede petar de una manera que solo faltaría que ya está la cosa así hinchada, como que explotara un conflicto militar que se dispararía el precio del petróleo, el precio energético, y de hecho las bolsas europeas en este momento, que la bolsa ya sabemos que mueve por otros hilos, pero en las bolsas europeas están notando ya una caída del IBEX. ¿Qué podría pasar a nivel económico ahora, pues, para estos emprendedores, para estos inversores, esta gente que está construyendo? ¿Qué pasaría en la economía si realmente sale una bala desperdigada y genera un desencadenante? Bueno, obviando la posibilidad de un ataque de falsa bandera, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Un ataque de este tipo. Lo que sí que está claro es de que cualquier conflicto, sobre todo en el mundo en que vivimos, donde la economía está tan descentralizada y, como he dicho, tan interrelacionada, el primer daño es económico, ¿vale? Porque obviamente si hay un conflicto, ¿vale?, cada uno va a llamar a sus aliados, ¿vale? Como en la época del siglo XIX, en la época de los grandes imperios, ¿no? El imperio holandés, español, británico, ¿no? A mí me preocupa con quién se va a alinear China. Porque si China... No hace falta que te preocupes, lo sabemos, con Rusia. Sí,
se alinea con Rusia 100% y con el bloque BRICS, aquí el que va a salir perdiendo somos los europeos. Porque si dejan de llegar todos los productos, que ojo, y vuelvo a decirlo, algo que por cierto al interés estadounidense le interesaría, que Europa deje de comprar nada ni a Rusia ni a Asia y se lo compremos todo a ellos. Es que vamos por ahí, o sea, hay que mirar los precedentes, la aceptación por parte de Europa del TPIP, de ese tratado digamos de comercio, donde en Europa que no se podía poner a la venta ningún producto alimenticio que no demostrara ser inocuo para la salud humana, de repente aceptamos todo lo contrario, que se puede vender cualquier cosa hasta que se demuestre que es nocivo para la salud humana, para poder vender los productos norteamericanos, que sí se rigen por ese tipo de normativa. Es decir, eso Europa lo ha aceptado. Entonces, cada vez más, Europa, no sé, esa pleitesía que todavía le rendimos a los estadounidenses, nos está haciendo enfrentarnos de forma innecesaria, pienso, con Rusia y Asia, cuando yo creo que Europa, de forma independiente, debe decir, oye, mira, yo y a mí no me interesan tus movidas, tú pégate con quieras, yo voy a ir a la mía y buscar mis intereses. Y me voy a hacer amigo de que le convenga a Europa, pero todavía estamos en esa relación de sometimiento, por así decirlo. Bueno, y una cuestión, hay otro dato que me gustaría que analizaras. Y hace muy pocas horas, el jefe de la Armada alemana, el vicealmirante Kai Achim Schoenbach, resulta que hizo unas declaraciones un tanto curiosas pidiendo respeto a Vladimir Putin. Y de seguida ya salió el gobierno alemán diciendo que solo era una opinión suya, personal, de este militar alemán, ¿no? Y además ha dimitido o lo han dimitido. Decía esto, un respeto a Vladimir Putin. Y estamos hablando de un vicealmirante de la Armada alemana. ¿Qué opinas? Bueno, pues lo que acabo de decir, que no entiendo cómo precisamente Alemania, lo que le ha costado recuperar, pues que quizás nunca la recuperó, esa independencia después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, no es precisamente la más crítica con las políticas norteamericanas. Eso es lo que me extraña. Se demostró que con un programa de espionaje habían espiado el móvil de Angela Merkel por parte del Servicio Secretos estadounidenses. No fue a más el conflicto. En otras circunstancias eso es prácticamente una declaración de guerra, espiar a un jefe de gobierno de otra nación. Y vuelvo a decirlo, a mí lo que me sorprende es, y la gran pregunta que me haría es, para la cual desconozco la respuesta, francamente, es una cosa que sigo investigando a día de hoy y no encuentro con las claves de que me dé esta respuesta. ¿Por qué toda Europa sigue rendiendo pleitesía a los Estados Unidos de América? ¿Qué les debemos todavía para no hacer ninguna política de las de, no, esto no me interesa, yo aquí no me meto? No, esto a mí no me conviene, yo por aquí no quiero ir. ¿Por qué Europa no ha hecho eso en ningún momento desde 1945? Formamos la UE, teóricamente independiente, agregamos países del antiguo bloque soviético, todo súper, digamos, heterogéneo, donde todos contamos lo mismo, y resulta que no. Y resulta que tenemos a franceses y alemanes dictando las políticas europeas, y son políticas de servilismo. Eso es lo que me preocupa. Sin embargo, luego tienes la circunstancia de que Alemania es el principal cliente de ese gasoducto ruso y va a ser el principal afectado como le cierran el gas, porque encima Alemania desmanteló todas sus centrales nucleares, a diferencia de Francia, que las aumentó. Entonces, el tema de la energía es muy importante. Con desautorizar a este señor que pide un respeto por el jefe de gobierno de otro país, ¿me estás diciendo que hemos de entender que los alemanes piensan que no hay que respetarlo? ¿Me entendéis, no? Es decir, ¿qué interés hay en pintar de una forma tan digamos, a propósito al señor Putin como un señor malo? Cuando vuelvo a decirlo, nos puede gustar cómo gobierna o no en Rusia, ¿vale? Y han dejado claro los norteamericanos que tú no puedes opinar de cómo se gobierna en otro país. De hecho, acusaron a Rusia de las cuentas falsas de Facebook, porque Rusia supuestamente quería modificar la opinión de los estadounidenses. Pienso que todo el planeta tenemos
derecho a opinar sobre la política norteamericana desde el momento que nos afecta. Pero bueno, independientemente de cómo esté el gobierno en su país, las políticas de exteriores de Rusia, ¿a quién más le afectan? Aparte de eso, a esas regiones circundantes. Y ahora que, mira, hablando de Ucrania, hay algo, Xavi, vamos a rebobinar un poco en el tiempo. Esto creo que fue en el 2014, sí. Algo inusual sucedió sobre el suelo de Ucrania. Había un avión con 298 personas a bordo. Iba en un avión de la compañía Malaysia Airlines, concretamente el vuelo MH17, y allí iban científicos que tenían un congreso internacional, si no recuerdo mal, en Australia. Y estos científicos iban a aportar muchos datos, mucha información sobre un patógeno, sobre una enfermedad, sobre una patología, que era el HIV. Iban con investigaciones científicas fehacientes y muy potentes que podían cambiar el rumbo a esta enfermedad. Y fíjate tú qué extraño que aparece un misil que se dijeron que venía de Rusia, y Rusia lo desmintió. Dice que en ningún momento se ha disparado un misil contra un avión comercial y concretamente contra el MH17 de Malaysia Airlines, y justamente estos científicos que iban a aportar una serie de evidencias científicas que iban a cambiar el rumbo de la SIDA, se los carga ese misil disparado por no se sabe quién aún a día de hoy, según las investigaciones, y los fulmina a todos de golpe y porrazo. Xavi, muy extraño, ¿verdad? Hombre, no, mira, yo soy aficionado a los juegos que son, que además os los recomiendo, da mucho que pensar, que son los juegos de Sherlock Holmes, ¿vale? ¿Los juegos de Sherlock Holmes? Sí, hay unos juegos muy bonitos que juegas a ser Sherlock Holmes y te plantean un caso, tienes que hacer preguntas y tienes unos mapas de Londres, tienes que buscar ahí, digamos, testigos y demás, ¿no? Lo primero que aprendes leyendo las obras de Sherlock o jugando a sus juegos es pensar en quién es el beneficiado de eso. ¿Quién se beneficia de la muerte de esas personas? Y yo os hago una pregunta muy fácil, ¿vale? Imaginemos que estamos jugando a este juego, es una hipótesis. Si estas personas, estos científicos, vamos a ser, digamos, optimistas, presentar una cura para el SIDA, ¿quién se beneficia más, el gobierno ruso o las farmacéuticas norteamericanas de su desaparición? Caray, esto es una hipótesis muy potente, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Quién puede tener más interés? Ahí lo dejo. Ahí os lo dejo. A partir de ahí, tirar del hilo. ¿Cuál es el asesino más probable, por así decirlo? ¿Qué línea de investigación sería la primera que dedicaríais si fuerais el inspector Lestrade de Scotland Yard para descifrar el crimen? ¿Ir al mayor beneficiado de la muerte de esas personas o a uno que a priori le da un poquito igual? No sé, pero el caso es que cuando todos los medios se esfuerzan en pintar como malo al que le da un poquito igual, eso a mí me da que pensar. Cuando mencionas a Sherlock Holmes, el planteamiento es interesante, digno de un buen debate. Debates que encontramos a faltar en los medios de difusión masiva, ¿no? Como los informativos. Hay manifestaciones en toda Europa con miles y miles de personas diciendo que fuera esta de la privación de la libertad. ¿Qué es esto de un pasaporte para entrar a un restaurante o en determinados sitios? Y no sale. Hay un hermetismo, un silencio demasiado extraño. Y cuando mencionabas a Sherlock Holmes, creo que había una cita, una frase que decía: no existe una combinación de sucesos que la inteligencia de un hombre no sea capaz de explicar. Xavi, ¿cómo mola esto, eh? Correcto, o sea, al final es tener toda la información. Si Sherlock Holmes es el genio que es, figura literaria, es por esa capacidad de observación que le hace ver esas pistas, esos pequeños detalles que al lector se le escapan y que luego, uniendo la línea de puntos, dan una consecución lógica que dices, claro, es que era así. Y obviamente así es como resuelve sus casos. Sherlock Holmes es un personaje magnífico en el sentido de que utiliza prácticamente y de forma exclusiva la lógica para unir esos puntos que parecen a priori inconexos. Y esa es la gran habilidad también del escritor, ¿no? Esa habilidad, esa capacidad de cuestionar lo obvio, de que la pistola que encontré en la mano de fulano puede que él no sea el asesino, esa capacidad de dudar de lo que se nos pone delante es lo que hace de Sherlock Holmes un personaje mágico. Quizás todos tendríamos que hacer ese pequeño esfuerzo, ser un poquito Sherlock y dudar de esa primera pista que nos ponen. Todos habéis visto en las películas policíacas ese agente que dice demasiado fácil, cuando encuentran al que le han colocado el crimen con el arma en la mano o el cuchillo o en el sitio que no toca, ¿no? Y el policía siempre dice, nunca es tan sencillo, demasiado sencillo, demasiado fácil. Por eso hay que desconfiar de estas informaciones, porque demasiado simple.
Bueno, y los que tenemos amigos policías, ¿no? Que, pues, o militares, o civiles, ¿no? Que cuando hay un escenario, vamos a poner un escenario, y dices, aquí tendría que pasar algo, tendría que beber algo, y dice, ¿y cuántas veces hemos oído? Está demasiado tranquilo esto, es raro, ¿no? Una cuestión, mira que he empezado el programa, Xavi, diciéndote que hablaríamos también de las criptomonedas y casi nos hemos fulminado, nos quedan 4 minutos de programa. ¿Tú crees que todo este conflicto, esta tensión que hay, que hemos hecho un programa que podéis escuchar y ver en nuestro canal de YouTube, que la tercera guerra mundial no sucederá y que está teniendo un éxito espectacular, podéis escuchar en el canal de Sapiens en YouTube, pero aparte de esto, ¿tú crees que este desplome de las criptomonedas tiene alguna relación con lo que está pasando en esta tensión? Porque ha perdido 130.000 millones de dólares en las últimas 24 horas. O sea, un desplome del Bitcoin y el Ether and Company impresionante. ¿Qué opinas? Todas han perdido. La cuestión es sencilla, es decir, aparte que las bolsas también están perdiendo. Cuando hay estos momentos de crisis o de incertidumbre, las bolsas se resienten enormemente, es decir, antes de que se pegue un tiro, puedo decir que las pérdidas van a ser multimillonarias, porque precisamente estas incertidumbres de si hay o no escalada militar, pues al estar toda la economía interrelacionada, vuelvo a decirlo, afecta a todo. Y en el caso de las criptomonedas, aparte de la persecución que han sufrido últimamente en China, luego en Bielorrusia y todo, es una causa también directa del encarecimiento de la energía. Es decir, el hecho de que en Europa se pague cara la energía no es exclusivo de Europa. Es decir, no somos los únicos bobos que pagamos la energía cara, eso es un problema a nivel mundial. El abastecimiento de energía mundial es un problema del que se viene hablando los últimos 20 años. La criptomoneda tiene su existencia, o digamos, vive gracias a los mineros de criptomoneda. Si los mineros dejan la actividad porque ya no les es rentable por las subidas del coste energético, el valor de la criptomoneda, al no minarse, pues digamos que automáticamente se resiente. Están teniendo caídas. Es un valor volátil. Igual que cuando ha subido un 30% hemos dicho, ¡hola, qué chulo! Tampoco hay que tirarse de los pelos porque ahora bajen un 40%, ¿vale? La criptomoneda pueden pasar dos cosas, que desaparezca, porque la presión o los intereses la hagan desaparecer, o que sobreviva de otra manera. A lo mejor es de otra manera, lo que dices tú. Me recuerda un poco esto a la crisis de los tulipanes en Holanda, que un bulbo de tulipán se llegó a cotizar lo que valía el precio de un edificio, ¿no? Y se iba comprando ese tulipán, esos tulipanes a precios desorbitados, hasta que llegó un momento que alguien dijo, mira, ¿sabes qué? No me interesa porque esto es un bulbo de tulipán y no lo compro. Oye, muertes, suicidios, ruinas, increíble. Que no vaya por aquí la cosa. A lo mejor es un ajuste de mercado, una fluctuación, vete a saber, ¿no, Xavi? Lo que tienen que hacer es desaparecer muchas de las criptos, porque obviamente criptomonedas, aparte del Ethereum y el Bitcoin que tú has mencionado, si miráis la lista es inmensa. Entonces, quizás lo que necesita el mercado de las cryptocurrencies, como digo en inglés, las criptomonedas, es un poco de que se eliminen las más débiles, de que caigan aquellas más volátiles y que se queden aquellos valores un poquito más estables o menos, y que realmente, ya te digo, se transformen y además sea un valor comerciable que se pueda comprar, vender con él, y que no sea simplemente un valor especulativo de inversión. Xavi, en un minutito, ¿algún apunte más de cómo estamos viendo estos movimientos, ¿no? No sé, de Elon Musk. Hicimos un programa hace tiempo, si Elon Musk era Nikola Tesla reencarnado, ¿no? Por todas las acciones que está haciendo, los conocimientos, los avances en la tecnociencia tan importantes. ¿Qué opinas? Bueno, él sigue en su línea, desde luego que sí. Yo lo que deseo es de que todos estos ejercicios político-económicos, porque no deja de ser un interés por ampliar las áreas de influencia, de control político de las grandes potencias, no se les escape de las manos y no devenga en pérdidas de vidas humanas. Mira, a mí los millones que vayan, vengan, gente se haga rica, gente se arruine. Pienso que la Tierra y la humanidad tiene problemas más graves que si un señor es rico o pobre, pero sobre todo que no se pierdan vidas humanas. Es lo que sí me gustaría, es lo que sí deseo de verdad ante esta situación, y es que ante esta escalada militar el sentido común prime y realmente resuelvan las cosas en los despachos, que es donde se tienen que resolver. Que gane el que tenga ganar, que lo quiten o no, que cada uno salga vencedor, como pasan estas cosas, que al final todos han ganado, pero que no llegue realmente a que hayan vidas humanas en juego
por unos valores y unos ideales que al final no están nada claros. Ya no se lucha por banderas, por la defensa del territorio patrio, sino por quizás el mantener esa influencia en el mundo, ¿no? ¿Pero alguna vez se ha luchado por la patria? ¿Quién iniciaba, quién excitaba a la población a ir a la guerra? Sino detrás habían movimientos económicos. Esto ya desde la guerra de secesión, guerras napoleónicas, guerras de los 100 años, y siempre detrás ha habido el motivo económico. Y utilizando el orgullo, la bandera, la patria, pues enviabas a los hijos de las familias a matarse contra otros chavales en el frente, que después ya de la Primera Guerra Mundial las batallas se libraban en las ciudades. Sí, pero bueno, siempre ha habido un invasor, ¿no?, que te entraba en tu país, por así decirlo. Aquí yo pienso que el gran perjudicado de todo esto es el ucraniano. Los ucranianos ahora mismo, su país se ha convertido en el patio de juegos de americanos y rusos, y de verdad deseo que no quieran jugar ahí como ya han estado jugando a lo largo de la historia en países como Afganistán, Irán, Irak y sitios por el estilo, ¿no? Es decir, que no conviertan ahora a Ucrania en su nuevo campo de pruebas militar para sus experimentos, como ya ha pasado con esos países de Oriente Medio, que fijaros cómo años después y todavía no o están peor, o no se han recuperado, o se ha causado el efecto contrario al que se pretendía, no aporta. Precisamente, Xavi, si no se ha podido con Afganistán, imagínate, con sentido común y lógica, lo que puede pasar aquí. Xavi Cerro, como siempre, nos hemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias, amigo. Un placer, compañeros. Nos vemos en unas semanas. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, como siempre, por encima de todo, de este análisis de Xavi Cerro de la actualidad que nos envuelve, por encima de todo, por favor, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.